Desde sus orígenes, el romancero ha mostrado una sorprendente capacidad para adaptarse a distintos contextos históricos y culturales, manteniendo su relevancia hasta la actualidad. Surgido en la Edad Media como versión hispánica de la balada europea, terminó por distinguirse por rasgos propios que lo hacen único dentro del panorama literario de su época. Su influencia llegó a extenderse por América Latina tras la conquista, y también se mantuvo viva entre los sefardíes, quienes llevaron esta tradición a las comunidades judías hispanohablantes. En definitiva, el romancero tradicional es una joya de la poesía popular hispánica que, a través de su combinación de sencillez estructural y profundidad temática, ha sabido mantener su lugar en la cultura oral y escrita a lo largo de los siglos. Hoy atenderemos a sus características, su evolución y preservación hasta nuestros días y los asuntos vigentes en torno a este tesoro de nuestras letras. La pervivencia del romancero a lo largo del tiempo es testimonio de su capacidad para transmitir temas universales que han resonado con las emociones e intereses de sus oyentes. Ha sido durante varios siglos una parte fundamental del folclore de diversas comunidades hispánicas, debido a la versatilidad y la profundidad de este género literario. Antes de nada, hablemos de qué es un romance. En esencia, se trata de una forma poética narrativa que ha sido transmitida principalmente a través de la oralidad. Presenta características muy definidas que permiten identificarlo y diferenciarlo de otros géneros de la poesía popular. El romance se compone de un número indefinido de versos de 16 sílabas. Los versos presentan rima sonante en los pares, mientras que los impares quedan sueltos. Esta disposición métrica y rítmica permitió que los romances se memorizasen fácilmente y se transmitieran con éxito a lo largo del tiempo y el espacio. Debido a ello, posee un carácter de flexibilidad que facilita la adaptación del contenido y la incorporación de variaciones según las circunstancias o la tradición local. Cada romance cuenta una historia que generalmente está basada en hechos de interés colectivo. El asunto se cuenta de manera simple y directa para que sea fácilmente comprendido y recordado por quienes lo escuchan. Es común, además, que los romances incluyan diálogos para añadir dinamismo a la narración. La repetición es otra característica importante del romance. Los versos o pasajes suelen repetirse con pequeñas variaciones. Esta repetición, sin embargo, no es una simple reiteración mecánica, sino que pueden incorporar cambios sutiles que reflejan las diferentes interpretaciones o adaptaciones locales del mismo romance. Los romances, de hecho, no son textos estáticos. Al contrario, la tradición oral garantiza que un mismo romance pueda existir en múltiples versiones. Al ser transmitido oralmente, los narradores introdujeron pequeñas modificaciones, ya sea para adaptar el contenido a su público o para personalizarlo. Estas variaciones pueden ocurrir tanto en la métrica como en el contenido, sin que esto afecte la esencia de la historia narrada. Ha supuesto algún quebradero de cabeza para los investigadores, pero la conciencia de que existen diferentes versiones de un mismo romance es parte de la naturaleza dinámica de este género. El romancero viejo ha llegado hasta nosotros a través de diversas fuentes escritas que reflejan el interés que el género despertó en varios periodos históricos. Durante los siglos XV y XVI, estudiosos y poetas del momento empezaron a recoger y registrar la poesía popular, lo que permitió la conservación de un valioso corpus de romances antiguos. Uno de los primeros testimonios lo encontramos en un manuscrito de 1421, escrito por el estudiante mallorquín Jaime de Olesa. En este manuscrito aparece el romance de la dama y el pastor, uno de los primeros ejemplos de un romance tradicional recogido en forma escrita. Los romances, aunque transmitidos oralmente, empezaron a ser objeto de interés y recopilación por parte de aquellos que tenían acceso a la cultura escrita. El auge del humanismo renacentista desempeñó un papel crucial en la conservación del romancero viejo. En el Renacimiento, los estudiosos y poetas comenzaron a apreciar las formas literarias populares, como los proverbios, los villancicos y, por supuesto, los romances. Consideradas como expresiones auténticas de una humanidad más cercana a lo primitivo, se valoraron por su simplicidad y naturalidad. Esto dio lugar a la recopilación, publicación y preservación de romances.
Entre las fuentes escritas más importantes se encuentran los pliegos sueltos y los cancioneros. Los pliegos eran publicaciones populares, de bajo coste y fácilmente asequibles, que contenían textos breves, entre ellos romances. Algunos de los más antiguos se remontan a principios del siglo XVI. Se producían en grandes cantidades y se distribuían en varias ciudades. Sin embargo, debido a su fragilidad, muy pocos han sobrevivido hasta nuestros días. Por otro lado, los cancioneros eran colecciones de poemas que incluían romances y estaban dirigidos a un público más selecto. Entre ellos destaca el Cancionero de Romances de Martín Nucio, publicado posiblemente entre 1547 y 1549. Este tipo de publicaciones contribuyó a la transmisión y popularización del romancero viejo en las cortes y círculos eruditos. Durante el siglo XIX, el romancero viejo experimentó una notable revalorización, en gran medida gracias al romanticismo, movimiento que abogaba, entre otras cosas, por un retorno a las formas más puras y auténticas de la poesía popular. Estudiosos y poetas consideraron los romances como creaciones de una época antigua y genuina, una edad de oro que debía recuperarse. Inspirados por la idea del buen salvaje de Rousseau, los romances se tuvieron como obras de una humanidad no corrompida por la industrialización y los avances tecnológicos. Esta percepción dio lugar a un intenso interés por recopilar y publicar los romances antiguos como tesoros culturales que debían preservarse y difundirse. Este interés tuvo importantes representantes en España. Autores como Agustín Durán jugaron un papel clave en la revalorización del género, siendo su Romancero General una de las primeras grandes recopilaciones de romances tradicionales. También hay que destacar el trabajo de Fernando José Wolf y Conrado Hoffmann, quienes publicaron en 1856 la obra Primavera y Flor de Romances, una de las más completas y rigurosas colecciones publicadas durante el siglo XIX. Pero hay cierta diferencia entre las publicaciones de romances en los siglos de oro y las realizadas en el XIX. Mientras que en los siglos XV y XVI los romances se publicaban para un público que todavía los cantaba y los utilizaba como parte de su vida cotidiana, las publicaciones decimonómicas estaban dirigidas principalmente a los eruditos. Los romances pasaron a convertirse en objeto de estudio y análisis por parte de los intelectuales. Esta transformación del público objetivo influyó tanto en la forma en que se recopilaban los romances como en la manera en que se interpretaba su contenido, y gracias a él se logró la conservación de un patrimonio cultural de incalculable valor. Aunque, con todo esto, su recopilación presenta una serie de problemas que ha dado lugar a ciertos debates entre quienes han trabajado con estos textos. Estos problemas no se limitan a la conservación de los romances, también aluden a las modificaciones que sufrieron a lo largo del tiempo debido a las intervenciones de impresores y autores dramáticos. Uno de los problemas más importantes es que el corpus conservado no presenta la totalidad de lo que se cantaba. Existen menciones de romances que nunca se publicaron o que no han llegado hasta nosotros. También pasa al contrario, muchos romances que se encuentran en la tradición oral moderna no tienen ningún testimonio en los siglos de oro. Esto nos lleva a la suposición de que la recolección de los textos fue parcial, debido seguramente a que las colecciones antiguas desestimaban ciertos tipos de romances, como los romancillos, con versos de menor longitud, los romances pareados o estróficos, y aquellos con temas rústicos, religiosos o basados en cuentos. Otro aspecto que ha reflejado dificultades son las modificaciones que introdujeron impresores y autores en los textos que publicaron. Se sabe que el mencionado Martín Nucio arregló y completó los romances cuando las versiones que tenía eran confusas o fragmentarias. Se trata de una práctica común en la época, pues respondía a la intención de hacer los textos más comprensibles o atractivos para el público lector. Sin embargo, afectó a la autenticidad de las versiones que se transmitieron. Autores dramáticos y músicos también intervinieron en los romances, adaptándolo para sus propias creaciones, lo que en muchos casos les dio un carácter más culto. Sus modificaciones hicieron que la huella popular se perdiera en algunos romances, modificando la percepción del romancero viejo como una manifestación exclusivamente folclórica. Y los problemas no terminan ahí. En muchos casos, los textos aparecen fragmentados, ya sea con un comienzo abrupto, como ocurre cuando el romance empieza directamente con un diálogo o con finales truncos.
Un ejemplo claro de este tipo de fragmentación es el famoso romance del Conde de Arnaldos, que nos ha llegado de manera incompleta. Pero estos problemas no afectan al valor del corpus del romancero viejo. A través de estos textos es posible observar la unidad estilística de los romances, que a pesar de las modificaciones y adaptaciones sufridas a lo largo de los siglos, conservan elementos que conectan a las versiones antiguas con las modernas. La transmisión de variantes y la adaptabilidad de los romances son testimonio de la vida activa que mantuvieron dentro de la tradición oral y escrita. A lo largo de este recorrido hemos hecho una distinción entre romancero viejo y romancero de tradición oral moderna. Hablemos ahora de esta variante surgida durante el redescubrimiento del romancero viejo en el siglo XIX. Durante la recopilación, los investigadores encontraron con que la gente seguía cantando romances, revelando la pervivencia de una tradición oral viva que impulsó a algunos estudiosos a comenzar la recolección de estos romances en boca de la gente, especialmente en las comunidades rurales de España y América, así como entre los sefardíes. Al principio, estos romances fueron considerados deformaciones de los antiguos y por tanto no se les prestó mucha atención. Pero eruditos como Agustín Durán, José Wolf y Conrado Hoffmann, aunque centraron su atención en los poemas antiguos, incluyeron algunos romances contemporáneos en sus recopilaciones. A medida que avanzaba el siglo, otros estudiosos consideraron seriamente la tradición oral vigente. Milà i Fontanals publicó en 1853 su romancerillo catalán, en el que recogía versiones de romances que él mismo había oído. Esta tendencia continuó con otros investigadores que empezaron a documentar los romances que seguían circulando en sus comunidades. Pero la figura clave de este proceso fue Ramón Menéndez Pidal, el impulsor de numerosos investigadores, folcloristas y músicos para recopilar estos textos. Su esfuerzo culminó en la creación del archivo del Seminario Menéndez Pidal, preservador de una gran cantidad de versiones de romances recogidas tanto en España como en América, donde también hubo un notable interés por documentar estos textos. Investigadores como Juan Alonso Carrizo en Argentina, Vicuña en Chile y Vicente Mendoza en México, entre muchos otros, realizaron un trabajo de recolección para preservar el importante legado oral que de otra manera podría haberse perdido. Paul Benicho y Manuel Alvar, por su parte, trabajaron en el romancero sefardí. Y no está de más mencionar a Diego Catalán, que recogió gran parte de la tradición canaria. Estos trabajos, relativamente recientes, demuestran que el romancero sigue siendo objeto de estudio en nuestros días. Estos han generado debate entre los investigadores, muchos de los cuales han intentado responder a preguntas fundamentales sobre la naturaleza del romancero y su relación con otras formas poéticas. Uno de los puntos más debatidos en los estudios sobre el romancero ha sido su origen. Durante mucho tiempo, investigadores sostuvieron que los romances eran anteriores a las gestas épicas y que, en muchos casos, habían sido la fuente de las mismas. Esta teoría fue refutada por estudiosos como Milà i Fontanals, Menéndez Pelayo y Ramón Menéndez Pidal, quienes defendieron que los romances surgieron posteriormente, como fragmentos de las gestas épicas que fueron desprendiéndose de los textos más largos y adquirieron vida propia. Es lo que se denomina teoría tradicionalista. Estos trozos habrían gustado tanto al público que se repitieron, se transmitieron y evolucionaron hasta convertirse en romances independientes. La influencia de la balada europea en este proceso también fue significativa, sobre todo en los siglos XIV y XV, cuando la preferencia por los textos breves se consolidó. Sin embargo, esta teoría ha sido cuestionada por estudiosos que argumentan que muchos romances no tienen relación alguna con la épica. La clasificación de los romances también ha sido un tema de interés para los investigadores. Wolf y Hoffmann propusieron una división entre romances históricos y romances novelescos y caballerescos. Esta clasificación ha sido adoptada con algunas modificaciones por varios estudios posteriores, pero sigue siendo un tema de debate. La dificultad para clasificar los romances radica en que muchos de ellos contienen elementos de varios géneros. Por ejemplo, un romance histórico puede tener una trama novelesca. A pesar de estos problemas, las clasificaciones más comunes tienden a dividir los romances en grandes categorías. Pero volvemos a lo mismo, la intersección de temas hace que cualquier intento de clasificación sea, hasta cierto punto, imperfecto.
Un método que ganó relevancia en los estudios sobre el romancero fue el método geográfico, desarrollado en gran parte por Menéndez Pidal y sus seguidores. Este método, inspirado en la geografía lingüística, se centra en la identificación de áreas de difusión de las variantes de romances. Su objetivo es establecer relaciones entre las distintas versiones de un mismo romance y las regiones donde se han transmitido. Investigadores como Diego Catalán han utilizado este enfoque para identificar áreas conservadoras donde los romances han permanecido prácticamente inalterados y áreas innovadoras donde se han introducido nuevas variantes. El método geográfico ha resultado ser útil en muchos casos, aunque algunos críticos han señalado que en ciertas áreas menos conservadoras, la existencia de múltiples versiones de un mismo romance puede hacer que los resultados sean menos concluyentes. El contexto sociológico en el que se cantaban los romances ha sido otro tema de interés. Se ha observado que, históricamente, los romances se han interpretado mayoritariamente en ambientes rurales y, en muchos casos, por mujeres mayores. Sin embargo, este perfil se ha matizado en estudios recientes, que han mostrado que los romances también eran cantados por hombres y que no estaban restringidos solo a las personas mayores. Desde sus orígenes en la Edad Media hasta su evolución en la tradición oral moderna, el romancero ha funcionado como un puente entre lo popular y lo erudito, lo oral y lo escrito, y entre las distintas generaciones que lo han preservado y transmitido. La historia del romancero está marcada por su capacidad para adaptarse a diferentes contextos históricos y sociales. A través de los siglos, los romances han mantenido su relevancia cultural, narrando historias de amor, guerra, traición y honor, temas universales que siguen resonando en las sociedades modernas. La recopilación de romances a lo largo del tiempo nos ha permitido vislumbrar cómo vivían, pensaban y sentían las sociedades de antaño. Se trata de un documento social que refleja las costumbres, valores y creencias de las comunidades que lo cantaban. El romancero sigue siendo una fuente de inspiración y estudio para numerosos investigadores. Este esfuerzo constante por su preservación asegura que la riqueza de esta tradición poética siga viva en nuestros días, como una pieza esencial del legado cultural hispánico.